Vamos a arrancar. Oigan, han sido 3 días fuertes. Han sido días complicados para los que no estamos de acuerdo y los que están de acuerdo, sobre todo con algunas cosas en mi caso, con algunas cosas del gobierno interino. Yo no voy a decir que yo soy un adversario automático de todo lo que haga Guaidó, pero hemos estado con días fuertes acá. Y para los que son partidarios, lo que llaman ahora esa nueva especie de la zoología política venezolana, los Guaidó lovers, han sido días fuertes. Y más allá de los Guaidó lovers, saludos a Leonardo Moleiro, gran abrazo, hermano. Han sido días fuertes porque hay gente que no quiere creer. Hay gente que está absolutamente metida en un dogma de fe, como en las religiones, de que todo lo malo es solo imputable al chavismo, cosa que yo creo. ¿Y por qué lo creo? Ya les voy a explicar. Pero que creen que los dirigentes de oposición o quienes pretenden ser dirigentes de oposición son unos santos de iglesia, y que dentro de las filas de los partidos de la oposición, pues aquello es pura virtud, bondad y alegría. Y yo sí creo que todo lo malo está imputable o es imputable al chavismo. Y entonces lo que sucede acá, para entrar con una primera distinción, es algo muy fácil. Estos caballeros que han descubierto, primero lo que ocurrió, ¿no? La ratificación de las declaraciones de Calderón el fin de semana, con lo del caso del Cucutazo y esta señora Barrera y el señor Rojas, que los descubrieron infraganti, apañándose, cogiéndose unos reales que eran para mantener a unos militares en unos hoteles de la frontera con Colombia, mejor dicho, del lado colombiano de la frontera, en Cúcuta. Y luego, bueno, el escándalo de la bancada parlamentaria, o parte de la bancada parlamentaria de la oposición, porque yo no quiero generalizar, yo no voy a caer en ese pecado, que me parece que no corresponde. Ha traído como consecuencia que uno ratifique las cosas que uno ha pensado durante tantos años. Y es que hay mucha gente que dice oponerse y no se está oponiendo nada, sino que ha convertido el chavismo en un gran modus vivendi y que no son opositores nada. Para mí ellos son chavistas. Hoy lo dije así en la radio y acá lo ratifico. Por eso es que cuando a mí me hablan de unidad, hola tía, saludos, está mi tía también, siempre está ahí. Cuando a mí me dicen que la unidad es esto y la unidad lo otro, cuando a mí me dicen no critiques a este y no critiques al otro, yo le digo, ok, pero permíteme ver o evaluar el personaje. Y cuando yo me consigo lo que me estoy consiguiendo con el reportaje de Armando Info, que es que no es solo unos de Primero Justicia, sino que hay de Voluntad Popular, que hay por supuesto el Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, ¿cómo no va a haber? Y bueno, y ojo, por ahí hay un caso que quedó como con un cabo suelto, porque hay gente que me está diciendo, bueno, y de Acción Democrática como que no hay ninguno. No, lean la entrevista de Orlando Avendaño a Calderón en el Pan Am Post. Y una de las cosas que queda como encapsulada, pero pues no se desarrolla, porque como que Calderón no quiso hablar más de eso en medio de tanta basura que está saliendo, es el caso Monómeros en Colombia, que es una empresa, como ustedes saben, del área energética, petrolera. Y bueno, las supuestas intenciones de un diputado de Acción Democrática, que es información, por cierto, que yo también tengo, metido en el cuento de la venta o de la intención de meterse en la venta de urea, de este producto petroquímico. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿a dónde vamos? Esto es nuevo, Venezuela no tiene salvación, Venezuela es un país donde todos somos corruptos. No. Porque como yo no soy corrupto, yo parto del principio de reciprocidad. Si yo no soy corrupto, yo asumo que no todos deben ser corruptos. Y que algún hueso sano debe quedar tanto en la sociedad venezolana, o varios huesos sanos, como en los partidos políticos de la oposición. Y por allí yo entro con el tema de que no creo que sean todos. ¿Dónde está el error? Que la dirigencia, la alta dirigencia de esos partidos políticos dejó que estos sinvergüenzas cabalgaran sobre el lomo de los partidos para ser candidatos, después para ser diputados y después para que hicieran negocios, y no dijeron nada. Calladitos toda la boca. ¿Por qué? Porque el cuento es la unidad. ¿Por qué? Porque el cuento es como tú financias al partido. Y entonces, como no tienes real, te plegas a veces a los mecanismos del chavismo para buscar financiamiento. ¿Por qué? No, porque yo quiero salir en televisión. Y si yo me meto con los testaferros de no sé quién, o me meto con los boliburgueses del más cual,
a mí no me van a invitar a Globovisión, no me van a invitar a Unión Radio, no me van a invitar no sé, a Circuito Éxitos, o no me van a invitar a FM Center, o no me van a invitar a Venevisión, o no voy a poder ir para Televen, no sé a qué, porque en realidad usted va a esos medios de comunicación y usted no puede decir nada libremente. Usted va más o menos allí como el loco que le pone en la camisa de fuerza. Entonces vas a hacer el ridículo, vas a desfilar, vas a poner la pasarela de modelaje, ¿no? Y eso no es lo de los políticos. Entonces, dos cosas. Uno, han sido cómplices en esta situación los que han permitido que estos sinvergüenzas cabalguen sobre el lomo de los partidos políticos para hacer todas estas cochinadas. Pero número dos, no se puede decir que todos son unos corruptos y todos son unos ladrones en los partidos políticos. Porque yo parto de que yo no lo soy. Entonces, como yo no soy ladrón, como yo no me pliego al dinero de los testaferros de Tarek El Aizami, ni los de Maduro, ni los de Diosdado Cabello, yo asumo que todavía hay gente que no se plega a eso. ¿Qué sucede? Que esto lo vimos venir. Hoy estábamos hablando en el programa de radio de la elección parlamentaria del año 2014 y de las listas. Saludos, Loreto Di Chico, saludos de Tenerife. Yo tengo mucha familia en Tenerife. Y de esas listas y de los personajes, los nombres que salían. Yo no me voy a poner aquí a detallar cuáles y cuáles no. Pero, por ejemplo, uno de los casos que ahorita está en el foco de los reflectores de la opinión pública. Primero, Justicia, con ese diputado de Yaracuy y el otro de los dos. Hay unos de Anzoátegui, que vino un nuevo tiempo, otro que era de Primero Justicia y brincó para Voluntad Popular. Ahí está José Brito, está Richard Arteaga, está de un nuevo tiempo Chaín Bucarán. El de Trujillo creo que se llama... Hay uno de Trujillo que se llama Conrado Pérez. Está el de que montó el escándalo, que es el de Yaracuy, que se llama Luis Parra. Esos sujetos, probablemente algunos de ellos son desconocidos, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a diputados? Bueno, porque el problema acá es que los partidos, y Primero Justicia en el 2015 hizo una cosa muy clásica, que es que yo quiero crecer como partido político. Y entonces dejó colar en sus listas, dejó colar en sus candidaturas a unos tipos que porque tenían $5,000, no se sabe de dónde, pero como tienen real hay que respetarlo, porque poderoso caballero es don dinero, y si no, cuéntenselo a todos estos que se hicieron diputados a rialazo, habría que dejarlos ser candidatos. Y si no, porque eran unos tipos que estaban allí, entonces tenían el cuento de que eran marruñeros, que sabían la maña, que eran dirigentes de larga data. Ahí está el caso de Ramos Alú, pero bueno, ese es otro caso. No me voy a desviar porque pierdo la dulzura de mi carácter. Entonces, los partidos han permitido eso. Si los partidos no hubiesen dejado colar en sus listas y además no hubiesen puesto de candidatos por estados que ni siquiera ellos habían visitado algunos ni una sola vez en su vida, como yo me imagino el caso de Marquina, que ha sido diputado por 3 estados con 3 partidos, 3 tarjetas distintas en la era del chavismo. A ver, se pausó. Estoy allí. Se cayó. A ver, vamos a chequear la señal. Se cayó, volvimos, reconectamos. Estamos. Se congeló. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy? Sí. Bueno, el punto es que han dejado y han permitido que varios innombrables se monten a costillas de los partidos a llegar a tratar de ser diputados, luego a ser diputados y luego a buscar a ser alcalde, gobernador, y bueno, y algunos pensarán que van a ser candidatos presidenciales. Entonces, vuelvo con la pregunta. Es que no hay salvación en Venezuela. Bueno, es que este problema es añejo. El problema de la corrupción no es solo venezolano. Eso hay que tenerlo claro. Corrupción hay en todas partes. Quítense de la cabeza que la corrupción es un problema solamente venezolano. En Estados Unidos hay corrupción. En España hay corrupción. En Alemania hay corrupción. En el Reino Unido hay corrupción. ¿Qué sucede? Que en esos países hay instituciones que atajan esto. En Venezuela no hay nada de eso. En Venezuela cualquiera se mete $1 millón en el bolsillo a punta de sobornos y no lo investigan, no pasa nada. Y de hace mucho tiempo no pasa nada en realidad. Me alegra que haya arrancado otra vez. Lo que estaba diciendo era simplemente eso. La corrupción no es un problema imputable solo a Venezuela. El problema es que en Venezuela la destrucción institucional es tan grande. Y la connivencia con esa destrucción institucional que tienen algunos partidos de oposición que se aprovechan de eso, que saben que no van a ir presos,
Y entonces también roban. Que tenemos lo que tenemos, pues, y que tenemos es una absoluta podredumbre del sistema político y el sistema de partidos. Entonces, si ustedes echan atrás, por ejemplo, por pensar en la historia, el problema de la corrupción en Venezuela se magnifica, y no digo que es que porque sea el gran ladrón de la historia de Venezuela, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso tiene que ver en algo quizá con el propio Carlos Andrés Pérez, pero no sería honesto y sensato decir que es porque él era un gran ladrón. No, es que hay un problema allí del sistema que ya venía haciendo aguas. El problema es que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, tienen ustedes el tema de la nacionalización petrolera, la estatización de la industria petrolera. Cuando el Estado decidió cogerse la actividad petrolera como la actividad por excelencia para generar recursos y dividendos para financiar el Estado venezolano, y cuando nuestra institucionalidad todavía no estaba preparada para manejar ese contingente, esa catajarra de recursos, bueno, aquí se produjo la danza de los amiguitos y las amiguitas. Y desde allá hasta acá, bueno, ¿qué decirles de Lucinchi? ¿Qué decir luego del intento fallido de Pérez por adecentar la administración pública? ¿Y qué decir de Luis Herrera también? ¿Y qué decir de Caldera II? Ha sido siempre la vinculación con el Estado la principal relación para establecer mantos de corrupción en Venezuela. Ahora, ¿qué sucede? Que en Venezuela, con la llegada del chavismo, esto se magnificó al 1000%. Y donde antes tú tenías al menos algunos vestigios institucionales, hoy lo que te queda es una fachada. Pues, ¿quién puede pensar que la Contraloría en Venezuela sirve para algo? ¿Quién puede pensar que uno va a meter un recurso en el TSJ y va a servir para algo, que uno denuncia a alguien? Entonces, es un problema complejo, pero es que el problema no es solo venezolano. Nosotros no somos más... Yo quiero insistir en esto. Nosotros no somos más malos que nadie con el tema de la corrupción. Nosotros no tenemos defectos de fábrica. Claro, tenemos un problema de ser un petroestado, pues. Y ahí hay un problema, pero no es una marca que nos vaya a montar un karma secular. Porque ahí está Noruega con su petróleo y Noruega puede manejar el tema petrolero. Pero es un tema que yo creo que el problema acá, y siento mucha preocupación por el tema de Juan Guaidó, porque yo sinceramente lo veo contra las cuerdas, es que no hay voluntad de cambio en los partidos políticos. Esos comunicados que saca el Nuevo Tiempo, que saca Primero Justicia, de que sí, van a sancionar a uno. Pero ¿cuántos casos no conoce uno de diputados que todavía viven de negocios non santos en los partidos? Y ahí están. Y los dejan campear. Y los dejan hacer lo que les da la gana. En todos los partidos. En todos los partidos. En todos. En todos. Es que no hay uno que se salve. Entonces, es un gran problema porque cuando llega el chavismo al poder, si ustedes me lo presentan así, lo que sucede es que el chavismo va a crear un ecosistema donde, porque antes tú, cuando la época de Adey Copey, en el predominio de la democracia, tú de alguna manera tú te podías medio bandear, ¿no? Aunque se creó cierta cultura en medio del petroestado de que tú tenías que meterte a ladrón para más o menos salir adelante, ¿no? Pero con el chavismo es que si tú no te metes a ladrón no vas a salir adelante. Es un ecosistema corruptor. Esto mientras no lo entendamos, no vamos a entender que incluso la infiltración dentro de los sectores de oposición es larga y de ancha base. Porque si ustedes, por ejemplo, me plantean el hecho de diputados que para escalar dentro de los partidos tienen que tener, o dirigentes, no diputados, tienen que tener base económica. En un país donde existe una constitución chavista del año 99, donde los partidos políticos ni siquiera existen, porque los partidos no son nombrados dentro de la constitución, y donde las organizaciones con fines políticos, que son los partidos, no pueden ser financiadas ni por el Estado ni por los privados, porque la constitución lo prohíbe. Esto es un disparate. Si un partido no tiene financiamiento del Estado, ¿de qué va a vivir? Bueno, de las contribuciones de los privados. Pero si también la constitución te dice que no está permitido el financiamiento internacional de los partidos de ningún tipo. O sea, que una organización internacional, por ejemplo, que venga el PSOE, el PP o lo que fue, que quiera poner plata aquí a un partido de esos que les gustan a ellos, de Voluntad Popular o de Acción Democrática, del que sea, no puede, porque eso está penado por la Constitución. Ni una ONG ni siquiera. Claro, no te dice que un privado, un particular no puede financiar un partido político, pero ¿qué empresario honesto
sensato y con dos dedos de frente va a decir, no, sí, yo voy a hacer una contribución de $20,000 a Voluntad Popular y lo voy a hacer público? Nadie lo va a decir. Entonces, en esa opacidad, condicionada por esa constitución chavista, lo que tú estás coadyuvando es a la aparición de un sistema de partidos todos mordidos por el gusano. Todos. Y empiezo por el PSUV, que vivió, pues ya no sé de qué, ahora vivirá el narcotráfico, pero vivió de PDVSA por años. Pero luego, entonces aguas abajo, y por eso es que tú entiendes los escándalos petroleros, sobre todo, por ejemplo, ahí tienes el caso de Ramos Alú en AD, con los hijos, Rosales, en el Nuevo Tiempo, bueno, y lo que se habla de algunos, yo no sé, los detalles de Primero Justicia, de todos, en realidad de todos, tú lo que vas a tener es a partidos que para seguir saliendo adelante, para seguir funcionando, van a buscar dinero. Porque los partidos necesitan dinero. Porque los partidos trabajan con gente. Y porque la gente en estos tiempos no se mueve solamente por el incentivo ideológico, por el incentivo de que quieren luchar por Venezuela, no. La gente se mete a tiempo completo en un partido porque espera una retribución material a cambio. Esa es la verdad. Te lo digo así, de llano. La gente espera que si va a sacrificar 5 días a la semana en un partido y va a estar de 8 a 5 instalado en una casa de partido, no sé haciendo qué, porque un partido ya no sé qué puede hacer si ni siquiera hay elecciones libres en este país. Pero bueno, organizando una lista, no sé, censando militantes, haciendo actividades culturales, foros, cineforos, no sé, lo que sea. Esa gente lo que espera es que le den por lo menos un sueldo mínimo. ¿Y de dónde va a ser ese sueldo mínimo? Tiene que salir de algún lado. Y no crean ustedes, no sean tan pendejos de pensar que los secretarios generales de los partidos van a sacar plata del bolsillo de ellos para financiar los... No, eso no pasa, eso es mentira. Van a buscar financistas. Y esos financistas, en el mundo del financiamiento político de Venezuela y de todas partes, generalmente ponen plata en todos lados. Pero en Venezuela, como la cosa es tan perversa, como hay la boliburguesía, como hay testaferros, como hay gente que está con el gobierno y con la oposición, bueno, ponen plata en los dos lados. Y es así. Y es así. Ustedes recuerdan el esquema Odebrecht. Si no lo recuerdan, bueno, pueden ver un video acá en el canal de YouTube, porque esto va a estar en YouTube, espero yo, que se llama Odebrecht y la corrupción en Venezuela, algo así. Es uno de los videos que yo hice primeritos en el canal. Y allá está la explicación de Odebrecht. Odebrecht iba país por país y lo que hacía era muy sencillo. Odebrecht le ponía plata al gobierno y le ponía plata a la oposición. Y así vacunaba, sellaba herméticamente el sistema político. Entonces, en ese sentido, tenemos un ecosistema completamente corrompido del sistema político venezolano, lamentablemente. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Hay gente honesta dentro de los partidos, gente que a veces ni siquiera puede descollar, porque los que tienen financiamiento y los que tienen plata y los que tienen padrino y no sé qué, se los llevan por delante. Y en ese sentido, es muy triste la realidad de Venezuela. Además, el día de hoy, bueno, hay una... Yo no me voy a extender en el caso de lo de Mike Pompeo, porque para mí no representa ninguna novedad. Hay una alaraca con que si Pompeo le sacó la silla a Guaidó o no se la sacó. Yo no creo que le hayan sacado la silla a Guaidó. Aquí van a seguir las sanciones económicas. El problema es que solo las sanciones económicas es lo que está contemplado dentro del programa de acción de los Estados Unidos. Y para mí eso no es suficiente. El descarte de la vía de la insurrección interna o del golpe de Estado interno, o de lo que algunos planteaban, de la intervención internacional armada al caso Venezuela, está descartado, pero es que eso no lo descartó Pompeo hoy, eso está descartado materialmente hace rato. Quien tenga sentido común ve que los Estados Unidos no estaba dando ningún indicio de hacer nada con respecto al tema del caso Venezuela, desde el punto de vista armado. Y mucho más si uno lee las señales de lo que está haciendo los Estados Unidos en Medio Oriente y en otras partes del mundo donde más bien está echando para atrás. Entonces, independientemente de esto, yo sí veo que lamentablemente el gobierno de transición de Guaidó está contra las cuerdas. Si a mí me preguntan si debe ser reelecto a final de año, o mejor dicho, a principios del año próximo, cuando se ratifique la nueva directiva de la Asamblea Nacional, yo digo que sí, porque frente al malo por conocer me quedo con, no el malo, pero bueno, el que tenemos conocido, no lo voy a calificar. Y sí voy a decir algunas cosas de qué está mal y de qué le critico a Juan Guaidó, porque yo sí soy crítico de Juan Guaidó en este sentido. Juan Guaidó sabe muy bien, lo sabe muy bien,
el entorno que le rodea. Y Juan Guaidó ha permitido, sin ser él, hasta el sol de hoy, que es de lo que yo tengo noticia, un ladrón, un corrupto, ha permitido que se rodeen o que se pongan a su alrededor una serie de corruptos y de ladrones. Y él, por re o por fa, no les ha puesto coto. ¿Saben cuál es el problema? Cuando le ven a uno la cara de estúpido. Y entonces, por ejemplo, cuando se le plantea la interrogante a Guaidó de por qué se ha permitido el lujo de rodearse de tanto bandido, se dice, no, es que aquí lo más importante es la unidad. Y como además el gobierno de Juan Guaidó nace en la Asamblea Nacional, hay que mantener la unión con todos los partidos de la oposición, porque si no le van a sacar la silla a Guaidó en la Asamblea Nacional. Yo he dicho en estos videos que yo no sabía que el gobierno de Guaidó, primero que Venezuela era una república parlamentaria, donde la presidencia de Guaidó venía en virtud de que él tuviese, como en España, una mayoría parlamentaria que le diera los votos ahí. Y que si no le iban a quitar la investidura, porque casi que está a ese nivel, ¿no? Y número dos, que iba a haber gente capaz dentro de esa Asamblea Nacional a sacarle la silla a Guaidó, y entonces sí, iban a salir a la opinión pública y decirle, no, sí, mira, nosotros le quitamos el apoyo porque él nos está mirando feo y tal. Eso no va a pasar. Lamentablemente a veces el tema de la unidad juega de manera, ¿cómo diríamos? De manera inercial, o sea, de manera automática, a favor del caso Guaidó. Nadie le va a sacar la silla a Guaidó. Entonces, bueno, más allá de Timoteo Zambrano y de todo esto que se está armando, y por eso, por todo lo que se está armando, es que yo me quedaría con el caso Guaidó. Me quedaría con él, no sé muy bien para qué, si me lo preguntan, porque el año próximo, para mí, lo que está planteando el chavismo es una elección parlamentaria, donde esa elección parlamentaria va a dividir a la oposición nuevamente entre quienes van a votar y no van a votar. Se corta porque el internet mío es muy malo. Vamos a ver que si, a ver. ¿Volvió o no volvió? ¿Volvió o no volvió? ¿Volvió o no volvió? A ver. Bueno, sí, no sé muy bien para qué, si me lo preguntan, porque yo frente a lo que está planteado como un escenario de renovación del CNE y de elecciones, bueno, lo que va a plantear el chavismo es una elección parlamentaria, no mucho más que eso. Yo conversaba con alguien en días recientes que me decía que no, que esto estaba listo, que en 9 meses venía una elección general, que eso ya estaba decidido. Y bueno, yo quisiera vivir en el país que vive esta persona, porque ojalá eso sea realidad. Ojalá esa aspiración se convierta en una realidad. Pero yo no lo veo. Y estoy de verdad, o sea, no lo oculto, estoy muy preocupado. Porque todo el que está dentro de Venezuela y el que está afuera también tiene que estar preocupado por lo que está ocurriendo. Evidentemente esto no es grato para nadie. Ver que esto no va a caminar, que el gobierno de transición no va a cristalizar, que el gobierno de transición además ni siquiera es que se hace aguas porque no se juramenta o no termina. Sí se juramenta, porque se juramentó en enero, pero que no termina a tomar posesión, sino que además es un gobierno que se va a caer porque está además rodeado de una serie de corruptos. Eso a mí me parece terrible. Es un pésimo mensaje. Ojo, y decir esto no me hace ni más ni menos opositor. Yo aquí no tengo por qué venir a decir cuán corrupto es el chavismo. El chavismo es lo más corrupto que ha existido en la historia de Venezuela y probablemente de América Latina, porque nadie que haya manejado la cantidad de billetes que ha manejado por años por concepto de renta petrolera como el chavismo puede explicar el estado en el que tiene a Venezuela al día de hoy. Eso es más que claro para mí. Pero yo no voy a perder mi tiempo aquí diciendo obviedades. Yo voy a criticar, y aquí está el punto fundamental, a quienes yo se supone que voté hace 5 años y a quienes de quienes yo se supone que espero algo. Yo no espero nada del chavismo. Yo no espero que el chavismo negocie para hacer una transición. Es que yo no espero nada del chavismo. Yo los quiero afuera. Pero yo sé que ellos no van a entregar el poder. Entonces yo espero de los que se supone son mis representantes y por eso hago las críticas que hago. Por eso es que me planteo a veces incluso mayor número de minutos hablando de los líderes opositores que de los que son del chavismo. Eso es lo que explica un poco la línea discursiva que yo mantengo y me imagino que la que mantiene mucha gente que más o menos piensa como uno. Por eso es que no, o sea, porque hay gente que dice, no, critica el chavismo. Bueno, ¿y qué voy a decir yo más del chavismo? Que es una desgracia, que estoy obstinado del chavismo. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lamento muchísimo esto.
Lamento que el gobierno de transición vaya a colapsar por un escándalo de corrupción, que ya no es uno, ya son dos. El fin de semana, primero la ratificación del Cucutazo y luego el tema de los diputados retratados en el reportaje de Armando Info, a quienes les mando todo mi apoyo, como le mando todo mi apoyo al Pan Am Post, porque fue el diario digital que sacó a relucir el escándalo de Colombia, que todavía está en investigación en fiscalía allá en Colombia. Si no, no nos hubiésemos enterado. Hay gente que prefiere callar. Yo no quiero vivir en esa sociedad de donde preferimos callar. Por algo me dedico a lo que me dedico, que es hablar y a comunicar cosas todos los días. Entonces, bueno, nada, yo me voy a ir porque la conexión parece que está muy mala. Pero esta grabación va a quedar en YouTube. La pueden ver. Creo que en YouTube queda fluida. Vamos a tratar de que quede fluida. Yo voy a tratar de editarla un poco para que si hay baches, los elimino. Y bueno, la edito para que ustedes la vean en mi canal de YouTube. La pueden ver allá. Les mando un gran saludo. Gracias por conectarse, por estar conmigo en este live. Próximos live espero que tengan mejor conexión. Y bueno, nada, hasta la próxima. Un abrazo a todos.